Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento, transformación digital y otras cosas que se les ocurran a mis contertulios, para los que nos reunimos todas las semanas, o eso procuramos. Aquí en Amigos TIC, recuerden que pueden vernos o pueden escucharnos primero en Spotify, en distintas plataformas de audio, y pueden vernos en la edición sin cortes en YouTube, en Caracol Podcast. Así que, bueno, le damos la bienvenida a mis amigos TIC. Empezamos por don Jole Restrepo, el punk de la educación. Don Jole, bienvenido. ¿Hoy desde dónde? Muchas gracias, Víctor. Hoy estoy desde Medellín. Hoy no estoy desde Zipaquirá, donde queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Bueno, muy bien, en la tierrita. Sí, señor. Sí, señor. Y hablando de punk, acabo de publicar un artículo que habla precisamente de cómo los movimientos contraculturales, como el punk, nos enseñan mucho en estos procesos de transformación organizacional. Así que no se lo pierdan, está en mi LinkedIn. Bueno, muy bien, excelente. Y vamos a ver desde hoy de qué lugar del mundo puede estar don Santiago Pinzón Galán, cuál de sus parcelas, de pronto, desde la parcela que tiene en Abu Dhabi, una pequeña parcelita de 2.500 acres. Don Santiago, ¿sí está por allá? Buongiorno, buonasera, buenas noches, un placer reincorporarme. Hacía rato que no nos veíamos por diferentes razones. Me reporto desde el Principado Chapinero, no desde donde vamos a tener ahora una invitada muy especial porque no conozco. Entonces, abajo los fake news, solamente Mauricio tiene propiedades por allá en esos lugares y nuestra invitada puede asesorarlo inclusive que se ambiente, que el jeque Mauricio. No estamos Bueno, muy bien, completos, pues no estamos Santiago, completos. preséntenos. Sí, no estamos completos. Extrañamos muchísimo a Emilia y a Mauricio, pero bueno, ya Extrañamos los muchísimo a tendremos en Emilia. Y, próximos sí, episodios. Dos. tampoco está Mauricio. Bueno, Santiago, preséntenos a la invitada. Claro que sí, tenemos el lujo, no todo el mundo tiene este privilegio de haber pasado más de una vez por estas conversaciones, eso es una maravilla, pero eso dice mucho del liderazgo. Alguien que habla inglés, coreano y español, pero que seguramente ya tendrá otras capacidades de otros idiomas que nos van a descrestar. Es alguien que tiene una experiencia de más de, yo diría, 10 años fácilmente en cripto y tecnología blockchain. Alguien que tiene un PhD en Derecho Internacional de la Universidad de Corea, donde hizo su tesis doctoral sobre regulación de activos virtuales. Ya vamos el nivel de expertise para los que nos están oyendo. Los que están viendo ya pueden estar identificándola, pero sigamos con el ambiente de presentarla. Tiene claramente sobre esto una experiencia de haber vivido en Corea y haber trabajado con diferentes compañías por pues, muchos años. Creo que fueron más de 10 años que vivió en Corea. Directora jurídica y de relaciones gubernamentales, perdón, de una de las empresas más grandes de Corea del Sur que se llama Kakao Corporation, para que se vayan ubicando. Una mujer abogada colombiana, y ahora pues en esta lógica de vivir en Dubái, por eso el jeque Mauricio debe estar muy contento, tiene la oportunidad de asesorar empresas, gobiernos, startups en todo lo que es este mundo de activos virtuales, y sobre eso pues entender, vamos seguramente a conversar qué son la Autoridad de Activos Virtuales de Dubái. Imagínense ese nivel de conocimiento. Tiene conocimiento en todo el tema de juegos Web3, gobernanza de DAO, Medcoins, agentes de inteligencia artificial, NFTs, en fin. Carolina Ríos, es un lujo tenerte una vez más, una abogada cripto, una maravillosa colombiana que deja en alto todo ese conocimiento. Bienvenida nuevamente, amigos TIC. Gracias, Santiago, y gracias a todos ustedes. De verdad, súper feliz de estar, después de 4 años, estar de nuevo en conversación con amigos TIC. Creo que la última vez que conversamos era justo después de la visita presidencial de Colombia a Corea, y bueno, ya desde Dubái con muchísimas cosas nuevas que contarles, aún en la industria cripto,
como tú decías, son más de 10 años trabajando con temas de tecnología, 9 en total con temas cripto en particular y bueno, nada, haciendo muchísimas cosas muy interesantes en ese lado del mundo. Y bueno, nada, súper contenta de contarles y de escuchar también otras actualizaciones sobre ustedes. Bueno, como nos vamos a volver muy técnicos, primero arranquemos con algo fácil. ¿Qué tal es el trasteo de Corea del Sur a Dubái? ¿Cómo es ese camello? Debe ser Pues más bueno, sí, pero bueno, nada, yo creo que hoy en día, sobre todo cuando uno trabaja con temas de tecnología y Web3, las cosas se vuelven mucho más light. Entonces, en ese caso, nada, simplemente acepté una oferta de trabajo muy interesante aquí, por eso decidí venirme a vivir a Dubái. Y bueno, traje muy pocas cosas, decidí más bien como empezar y conseguir todo acá, más que traer solamente el conocimiento de Corea. Entonces, bueno, traté de hacer la vida lo más fácil posible. ¿Y el cambio cultural fuerte? Sí, claro, es muy diferente porque, bueno, yo vengo de trabajar en Corea con virtual assets o activos virtuales y cripto, en donde la regulación es muchísimo más tradicional, es mucho más conservadora, a un ambiente de negocios y en general de regulación de activos virtuales que es muy activa, que constantemente están pasando cosas, como tú lo mencionabas ahorita en la introducción con Vara, que es la autoridad reguladora de activos virtuales acá y digamos todo el tema de lo que representa los Emiratos en temas regulatorios para la industria cripto. Entonces, claro, es un tema muy, muy diferente. Es una aproximación muy diferente, pero yo creería que también es como el mundo Web3 se está moviendo. Entonces, creo que es un crecimiento orgánico al respecto. Carolina, ahora lo mencionabas como una aproximación diferente a ese tema, pero también son diferentes las preocupaciones. Uno pensaría que las preocupaciones pueden ser las mismas, pero sí hay definitivamente otro enfoque que en este caso pues lo puedes llegar a sentir un poco más liberal. ¿Es así? Sabes que yo creo que esa es una de las preguntas que desde mi punto de vista responde más a lo que está tratando de hacer los Emiratos. O sea, las preocupaciones son diferentes porque la aproximación del gobierno a los activos virtuales es muy distinta. Entonces, como yo te decía, por ejemplo, cuando estamos en Corea, vemos que hay un engagement la gente en Corea activamente está participando y invirtiendo en activos virtuales, pero el gobierno es muchísimo más conservador porque hay un tema de geopolítica, de cercanía a China, de cercanía a North Korea o Norcorea y todo ese tipo de cosas que hace, digamos, que es un poco difícil para ellos hacer una apertura de mercado completa. Sin embargo, acá en los Emiratos nosotros vemos un gobierno que está en una transición de la sustitución de energía y de la sustitución de un mercado o de un crecimiento económico que está dependiendo muchísimo de todo lo que tiene que ver con petróleo, digamos, con la economía tradicional, a abrir unos campos completamente diferentes de expansión y creo que Web3, todo lo que tiene que ver con tecnología, con inteligencia artificial, ha sido el punto de partida de los gobiernos, sobre todo no solamente de los Emiratos, pero creo que los gobiernos del Medio Oriente para hacer esa transición a una economía muchísimo más moderna. Entonces, creo que las preocupaciones son distintas. Aquí las preocupaciones son construir un tema legal que funciona como producto, que es una aproximación muy distinta a nuestros gobiernos que son un poco más lentos, porque el gobierno está regulando para la población, pero en cambio en los Emiratos el gobierno está regulando para el mundo, está regulando para hacer un producto que es un plug and play, si podríamos decirlo de esa manera, es decir, un producto muy interesante regulatorio que habilita a muchísimas compañías de todo el mundo a venir y construir un ecosistema acá. Es muy, muy larga la respuesta. No, muy bien. Pero muy bien. eso es más o menos. No, es que, y con la venia de Jole, que también levantaba el índice, no, quería sugerir, si a ustedes les parece, ya que estamos empezando, que nos ayude Carolina con una definición para todos los que de pronto no están
sintonizados con el tema, ¿qué son los activos digitales? Ok. Bueno, entonces los activos digitales, en una forma muy básica de entenderlo, son los activos o la aplicación de blockchain a todo lo que tiene que ver con dinero. Sin embargo, cuando hablamos de blockchain, hablamos de una tecnología de uso genérico que puede ser utilizada a lo largo de muchísimas industrias. Hablamos de cripto porque, digamos, como les decía, es una aplicación de blockchain al dinero, pero también hay aplicaciones blockchain, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con temas de agricultura, que tiene que ver con temas de educación, que tiene que ver, por ejemplo, con temas de cualquier cosa de cualquier tipo de industria que utilice información, que yo creería que es prácticamente toda, que puede utilizar el blockchain para hacer mucho más transparente, mucho más sólida la administración y el traslado de ese tipo de información. Pero sabes que yo creo que lo más bonito de blockchain es que permite que la globalización de todas esas plataformas blockchain hagan también un tema muy importante de inclusión financiera, de crear liquidez a lo largo de muchísimos mercados, de permitir que, por ejemplo, actores en ciertos sectores que están completamente aislados se unan a nivel global. Entonces, es también un tema social súper importante. Pero bueno, activos virtuales es todo lo que utiliza blockchain como tecnología de base para crecer un ecosistema. Vale, muchas gracias. Yo creo que el contexto era muy importante. Y ahora, Carolina, ¿en qué está? ¿En qué está la Web3, los activos digitales? Hace 4 años que hablábamos, todos hablamos de los NFTs y pensábamos que eso iba a ser el boom, la gente está invirtiendo. Y en lo personal creo que eso como que se desinfló. Pero contame vos, ¿en qué está? Bueno, con mi experiencia de 9 años en el mercado, yo creo que, bueno, y quizás tú también, Joel, habías tenido la oportunidad de escucharlo, todo el mercado de la industria cripto se mueve por ciclos. Entonces, primero tenemos los ciclos de los L1 y tenemos Solana, Ethereum y todas las primeras blockchain que fueron creadas. Después tenemos un tema de productos, por ejemplo, distintos, que son todo lo que tiene que ver con NFTs, todo lo que tiene que ver con el ones que fueron utilizados, por ejemplo, o que son utilizados para pagos. Y ahora hay un tema evolutivo súper interesante que son los meme coins. Los meme coins tienen... o sea, es un tema fascinante porque es un tema muy criticado y creería yo que hace 4 años que hablamos, Joel, estábamos hablando exactamente de lo difícil que era entender, por ejemplo, los NFTs en esa época. Si será un fraude, si será una cosa que va a salir, si será una cosa en la que vale la pena invertir o no. Entonces ahora tenemos los meme coins, que si puedo hacer una introducción muy pequeñita sobre el tema, habla de algo que es... que creo que en este momento que tenemos la introducción de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es muy relevante, y es el tema de las comunidades hechas por seres humanos, no comunidades infladas o creadas en un instante, sino comunidades que van creciendo alrededor de, por ejemplo, afinidad política. Entonces vemos el Trump Coin, que tú sabes, tenemos un tema de afinidad social, de afinidad de estilos de vida, por ejemplo, fitness, o por ejemplo la gente que cree en otro tipo de cosas. Entonces, cómo las personas pueden crear un sistema económico con un token, que sería un meme coin, a lo largo de esas comunidades. Obviamente con una nota al lado, y es que el 90% de los meme coins pueden ser scams, es verdad, o fraudes, es cierto, hay muchísimos temas de esos. Pero creo también, Jole, que es parte de cómo los mercados evolucionan y cómo los seres humanos aprendemos a entrar y salir del mercado, a ser más sofisticados en la manera en la que tomamos las decisiones de cuando compramos, por ejemplo, una moneda o algo así. Pero los ciclos sí, en este momento el meme coin es lo que yo creo que hace 4 años que hablamos, era el tema de los NFTs. Okay. Carolina, perdón, Ole, adelante. Solo ¿cómo se escribe para los que somos paisas y entendemos como meme coin? Meme coins. Yo también soy paisa, o sea, los meme coins. ¿Tú eres paisa? Yo no sabía que Carolina era paisa. ¿De dónde? Claro que sí. Yo soy de Marinilla, Antioquia, que es un pueblo hermoso en Antioquia, pero estudié en Medellín. Entonces, bueno, soy paisa. Nací en Río Negro, me crié en Marinilla, estudié en Medellín, después me fui a Bogotá, trabajé con la presidencia de la República 5 años, después me fui a Corea, estuve 1 año en Estados Unidos y ahora acá. Pero bueno, si tú me dices de dónde son mis raíces y qué es como lo que me mueve, Marinilla total. Lo que pasa es que en cada lugar la sienten muy propia. Entonces, No, en Corea
Ah, ella es de los ríos de Seúl de toda la vida. No, además Marinilla tiene una particularidad y es que como que hubo una migración muy fuerte de alemanes y todos son monos ojiazules, entonces Sí, eh, yo soy morenita de Marinilla, eso es verdad. De los Morenita, morenitos de Marinilla, sí. oiga Toda la pues. gente es rubia de ojos azules, es cierto sí, lo sí, que tú sí, dices. chistoso. Carolina, Pero no, pero entonces, Joel iba a decir una inquietud y no la dijo, por estar Sí, sí, no, sí. molestando no, ahí, no, no. sí, 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 la resolvió, es meme coin, entonces es Sí, meme como el meme, pues cuando uno, como los memes. Es Sí. que ese fue el origen de los meme coins, qué pena, de los meme coins, que es exactamente eso, que empiezan como chiste, que empiezan como a generar comunidad alrededor de esas sátiras cómicas, alrededor de muchas cosas que pasan alrededor de la sociedad, pero es muy interesante porque con blockchain se han vuelto comunidades con, con, con un arraigo, digamos, alrededor de un meme coin. Exacto, meme coins. Exacto. Exactamente. Y Oye, bueno, ahora pues están los stablecoins también. Alejandro Magno, que era amigo de Víctor, hubiera estado muy contento que la comunidad hubiera tenido un meme coin en esa época, pero ya que estamos como en la cuarta ola de nuestra generación, no la de Víctor, obviamente, ¿qué significa esto para Latinoamérica y para Colombia? ¿Qué oportunidad puede tener este escenario? Porque si entiendo bien, estamos como en una cuarta ola, entre comillas, de lo que está ocurriendo. Bueno, para América Latina significa mucho. Mira, Santiago, que viniendo de Asia, de vivir tantos años, yo viví en Corea 13 años, después de vivir en una sociedad tan de tecnología, de punta, de que realmente van estableciendo los estándares de la economía, de sistemas supremamente eficientes para creación de contenidos, de ecosistemas y de todo ese tipo de cosas y de empresas. Bueno, vengo a los Emiratos en donde hay un tema que no tienen en Asia y es el tema regulatorio, como yo les decía. En Asia no hay un sistema regulatorio que apoye ese tipo, sobre todo en blockchain, que apoye ese tipo de industrias Web3. No es tan claro el tema. Para América Latina significa la oportunidad de crear una unificación alrededor de lo que yo considero es un mercado muy fragmentado. O sea, en América Latina, si tú ves, el talento de la gente de América Latina es excepcional. Yo creo que en este momento, por ejemplo, no hay absolutamente, yo creo que ningún tipo de raza, cultura con quienes yo no haya trabajado en este momento. Yo he trabajado con coreanos, con gente de Estados Unidos, con europeos, con árabes ahora, como les decía, de África, América Latina, obviamente. Y yo creo que el talento que tenemos en América Latina y la calidad del trabajo que producimos es muy significativo en comparación a otras economías que son más o menos similares a la nuestra. Entonces, obviamente, hay un montón de necesidades de inclusión financiera, de bancarización, de, por ejemplo, la creación de activos virtuales alrededor de, por ejemplo, agricultura o, por ejemplo, propiedad raíz o, por ejemplo, todos esos temas, pero que en este momento no tenemos ni los corredores que le creen liquidez a ese tipo de mercados, ni tampoco la regulación. Pero tenemos un talento muy grande, que yo creo que es el tema que nos permitiría escalar. Me parece que ese tipo de cosas son como lo que le da a la América Latina la oportunidad de aprender de Asia, del caso de Asia, lo que yo te decía, de unos proyectos súper interesantes, de aprender de los Emiratos y de su liderazgo en decir, aquí estamos construyendo una empresa o un ecosistema sólido, vengan y trabajen acá, creen sus empresas acá, no simplemente registrar sus empresas acá, creen sus empresas acá, creen un ecosistema acá y crezcamos todos juntos. Yo creo que esa es la oportunidad que hay en América Latina. Hace 3 semanas regresé de Colombia y yo creo que la posibilidad de hacer cosas, de hacer casos de uso y de crear nuevos ecosistemas blockchain en Colombia es grandísimo. Es grandísimo. Entonces creo que esa es la Pero oportunidad. conectando eso, VARA, que es la Autoridad de Activos Virtuales de Dubái, Sí, Open for Business, es decir, yo quiero, como tú decías, que el mundo venga a Dubái, es lo que ellos están pensando, véngase para acá, instales acá, es como una versión de Delaware, pero ahora en activos. Delaware era donde todas las sociedades se exacto. van en Estados Unidos, ahora véngase para este mundo virtual, como para que la gente se ubique, es una fortaleza que tiene el estado de Delaware en Estados Unidos, Sí, ahora VARA está jugando a eso, a que véngase para acá, en vez de petróleo, venga a ser
la capital de esto. Sí, sí, además que yo te diría que es una versión muchísimo más mejorada porque es lo que yo te comentaba ahorita, no es venga y registre su empresa acá, es venga, aquí tenemos un ecosistema, entonces si tú vienes acá, por ejemplo, la facilidad para tener una licencia, o sea, eso tiene un proceso, obviamente, y es importante, es muy importante estar bien asesorados en el tema. Eso es, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo con una iniciativa que se llama Saya, de exactamente ayudar a todos los proyectos cripto para que se establezcan acá, pero lo que yo te decía es que aquí hay un ecosistema, entonces en Delaware, por ejemplo, tú inscribes tu empresa, pero tú no vas a mover a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, a Delaware, ¿verdad? Es como simplemente crear lo que uno llama como una estructura legal, pero realmente son estructuras legales que si tú no tienes un ecosistema para crecer en otro tipo de país, pues no te sirve mucho. Y el problema, o yo no diría el problema, diría que la característica del Web3 es que, o de la Web3 es que es un tema muy nuevo. Entonces, las conversaciones entre fundadores, las conversaciones entre equipos, la gente, el hecho de estar en contacto con el ecosistema es muy importante. Entonces, por ejemplo, jurisdicciones que tienen temas regulatorios en cripto como Cayman Island o las Islas Caimán o las Islas Vírgenes, ese tipo de cosas tú inscribes una empresa allá, pero tú no tienes un ecosistema. Entonces, cuando yo, por ejemplo, asesoro a mis clientes, yo trabajo en una empresa, en un pool de abogados en los que estamos dedicados al tema Web3. Es precisamente eso, cómo le ayuda a uno al cliente para entender qué es la diferencia entre Islas Caimán, de crear una fundación, por ejemplo, si yo tengo un ecosistema, de crear una fundación en las Islas Caimán, o en BVI, o en Delaware, y cuáles me sirven para qué. O quizás si yo necesito una receta que me permita tener como una estructura jurídica más organizada. Entonces, es eso, es el tema de lo que yo te decía del ecosistema, y es el tema con Vara, es muy interesante porque Vara es la primera autoridad de activos virtuales en el mundo. Entonces tú tienes la capacidad de lanzar proyectos, servicios y productos a nivel global con una licencia adquirida acá. No es un registro simplemente, es realmente que Vara toma el trabajo. Yo, por ejemplo, con conversaciones con los miembros, los líderes de Vara, ellos son muy delicados realmente, por ejemplo, estudiar que haya un tema sólido detrás de los procesos, pero del otro lado del mundo, cuando yo soy usuario y yo sé que mi empresa o la empresa que me está dando ese servicio está licenciada en Vara o tiene una licencia en Vara, obviamente el tema es completamente diferente. Así yo tengo una empresa que me está ofreciendo servicios en una isla, o sea, ese tipo de cosas es algo que es muy, muy importante y muy relevante. Y creo que para cerrar el tema y la pregunta, creo también que Web3 es global desde el día cero. O sea, no es una cosa que escala, sino que es naturalmente global. Es naturalmente pensada para conectar a todo el mundo de una manera descentralizada. Entonces, creería que esa es la grandísima diferencia. Ahora, otra inquietud que le surge a uno es la capacidad de Latinoamérica en regulación. ¿Quién es el que, en lo que tú conoces y lo que has asesorado, quién es un país bueno en Latinoamérica en esta regulación? ¿O estamos todos, llamémonos Islas Vírgenes, muy mal en ese tema de regulación? Yo creo que estamos todavía en un nivel muy preliminar. Yo sé que hay ciertas regulaciones, proyectos regulatorios interesantes en Brasil. Bueno, y tú sabes que el mercado de Brasil es enorme, entonces es un tema de escalación súper importante para ellos. Pero, por ejemplo, el caso de El Salvador. O sea, la apuesta de El Salvador a cambiar su moneda local, por decir, ya no tenemos el dólar como moneda de referencia, sino el Bitcoin, y lo que ha representado en el crecimiento económico de ese país a lo largo o sea, si no hubiera sido por Bitcoin, ellos jamás hubieran tenido la capacidad de crecer al momento y de representar lo que representa. Entonces, creo yo que
hay muchas cosas por hacer, o sea, no lo digo que es perfecto, pero sí pienso que los países de América Latina definitivamente deberían apostarle no por una modificación a las regulaciones existentes, que es lo que generalmente los gobiernos hacen, sino hacer como han hecho los Emiratos, y eso es un ejemplo que los gobiernos en América Latina definitivamente tenemos que pensar, y es crear un sistema regulatorio particular para los activos virtuales, porque es muy difícil realmente crecer como ecosistema y como país cuando uno no tiene una regulación particular para el tema y solamente le hace como maquillajes a las regulaciones que existen. Entonces creería que eso es más como un tema que todavía está, que necesita un poquito de crecimiento y de desarrollo o de evolución para nosotros. Buenísimo. Bueno. Jole iba a preguntar algo antes del Santidato. No, Claro, el representante de Mepcoin va a hacer una pregunta. Jole tiene que hacerla. Bueno, vale, me lanzo entonces con la pregunta y es, los emprendedores colombianos, latinoamericanos, ¿qué deberíamos estar viendo? ¿Cuáles son esas oportunidades emergentes que nos trae esta evolución de la Web3? Yo creo que los temas de pagos es súper importante. No temas de pagos en términos de pagos digitales, porque yo creo que eso es un tema ya súper establecido, pero por ejemplo en temas de pagos con stablecoins o monedas estables. O sea, yo creo que ese es un tema que es realmente un boom. Yo, por ejemplo, soy parte de la Asociación del Medio Oriente para todo lo que tiene que ver con análisis de stablecoin y cómo están creciendo los temas y todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso es algo que nosotros en América Latina debemos estar viendo, cómo incorporar stablecoins a todos los temas de pagos que hacemos. Creo también que el crecimiento de los ecosistemas como comunidad alrededor de, por ejemplo, esos tokens y esos coins es un tema también que creo que tiene mucha importancia. Hay un tema también que creo que los NFT son súper importantes. Hay un tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el real world assets o los activos del mundo real, la tokenización de los activos del mundo real, que es un tema supremamente fuerte de cómo uno tokeniza, por ejemplo, un edificio o cómo tokeniza uno, por ejemplo, un condominio completo de casas y apartamentos y permite que haya una fraccionalización de esa propiedad a lo largo de una comunidad o de un grupo de inversores más grande que simplemente una persona o una casa, por ejemplo. Esos son temas que son supremamente fuertes aquí. Entonces creo que nosotros en América Latina deberíamos estar hablando y viendo esas posibilidades que están ocurriendo en el mundo cripto ahora. Ahora sí, podemos ir al ojo al dato con Santiago Pinzón Galanda, ok, nuestro amigo Víctor. Sí, me enredé ahí con el micrófono, pero sí, vamos Es con la el edad, Santidato. es la edad. Tranquilos, Caro, Jole, es la edad. Él va, No hay estaba un delay, dormido, no. hay un delay. Él es un meme con delay. Vamos con el Santidato. Bueno, ojo al dato, muy sencillo. El top 3 de los países con más porcentaje de teléfonos inteligentes. Holanda o Países Bajos, el 90%, Suecia, el 90%, Estados Unidos, el 90%. Colombia está alrededor del 85% según el último boletín que expidió Mintica en febrero del 2025. Es decir, estamos subiendo en la penetración de teléfonos inteligentes y para lo que estamos hablando, Colombia tiene una oportunidad muy grande en la medida que haya más conectividad. Esa lógica es el dato de hoy. Colombia tiene 85% de penetración de teléfonos inteligentes. Ojo al dato. Bien. ¿Cuál es la fuente, Santiago, de nuevo? Esto son dos. Ese es primero el boletín TIC, que es el que finalmente se hace, que es trimestral. Ese salió en febrero del 25, que es el que hace normalmente trimestral. Y el otro lo hace Pew Research, que es una de estas gigantescas cifras que pues es una buena consolidación de estadísticas. Ahí el top es mucho más grande. México, por ejemplo, tenemos más porcentaje de teléfonos inteligentes que México. México, según Pew Research, es el 68%. Bastante diferencia. ¿Y Sí, cómo es bueno, así como en las Islas Vírgenes? Es que él te pues preguntaba esa inquietud porque él también tiene un conjunto de islas en el Pacífico y otro en el Caribe.
Y Entonces, mi vecino Richard Branson me ha dicho, Le oiga, tienes que hacer, y le tienes que hacer una tokenización a todo eso exacto, Santiago, sí, mire. invitar a no, inversores. con Richard Branson hemos hablado de no lleve tanto vallenato, sino más bien tokenice. Es una conversación que hemos estado teniendo últimamente. Pero bueno, esos son circunstancias de vida, no hay nada que hacer. Todo en la virtualidad se puede. Soñar no cuesta nada. Caro, una inquietud. ¿Cuántas mujeres conoces tú que hacen este desarrollo profesional en Dubái? ¿Tú eres la única colombiana o conoces otra colombiana que está haciendo eso allá? No conozco ninguna. ¿Eh? No conozco ninguna a nivel de abogada cripto, ¿cierto? Sí. Porque es que es un tema muy particular también. O sea, por ejemplo, yo sé que hay mucha gente trabajando en temas de Web3, mucha gente. Yo conozco muchos colombianos realmente teniendo un rol de liderazgo grandísimo aquí en los Emiratos con temas de Web3, todo lo que tiene que ver con blockchain y ese tipo de cosas, pero como abogada cripto colombiana no he conocido todavía ninguna, pero bueno, quizás haya. Lo que pasa es que todavía sigue siendo a nivel legal, sigue siendo todavía pues un tema centralmente dominado por hombres. Entonces creo que eso es como parte de también las oportunidades. Creo yo que es mejor verlo así, también las oportunidades que se Claro. presentan de crecer como así. Bueno, y no hay muchos, realmente no hay muchos abogados cripto alrededor del mundo también. Entonces, es un tema que todavía tiene mucho por crecer. Tú mencionaste el tema de talento y dices que nosotros tenemos talento y que tenemos una capacidad, pues, claramente de combinar esa creatividad y arriesgarse y probar. ¿Cómo encausaría uno ese talento? Esos son personas ingenieros, esos son abogados, esos son economistas, eso es que el talento es transversal o porque, ¿cuál es el talento que dices que tenemos como para uno ubicarse? Porque esa conversación siempre sale, oye, es que no tenemos talento suficiente para las empresas, es que no tenemos talento bilingüe, es que no Ok. tenemos un talento en volumen. Ya entiendo lo que me quieres decir. Sí, mira, el talento al que yo me refiero es a la calidad del trabajo que hacemos, que me Okay. parece que es excelente. Pero es muy cierto y tienes mucha razón en lo que dices, que hay un tema también de necesidad de escalar un poquito y volvernos un poquito más preparados para los mercados que están fuera de América Latina. Y obviamente eso implica el saber hablar inglés, el saber hablar en contextos en los que la gente tiene una forma y una perspectiva de vida pues, diferente y entender esas diferencias. También yo creo que a los colombianos nos falta un poquito más de internacionalización en temas como de ser un poco más preparados para ese tipo de mercados, por ejemplo, para negociar con europeos, para negociar con árabes, para negociar con asiáticos sin que sin que esa calidad disminuya, pero también un poco más neutros en lo que nosotros consideramos el deber ser. Yo creo que eso es algo que me parece que es un tema que necesita un poquito mejorarse en América Latina, pero me parece que obviamente la calidad es algo que es supremamente importante, sobre todo cuando tú estás trabajando con temas tan específicos como cripto. Me parece que la calidad de las asesorías es fundamental porque si no, tú puedes crearle un problema al cliente si creas una estructura que no les va a servir o que es, digamos, una estrategia legal que realmente no va a funcionar. Entonces, el conocimiento y la calidad de los servicios que tú estás con la capacidad de entregar es súper importante y yo creo que eso es algo que hay o no hay. O sea, tú ves que hay casos en muchos mercados en los que definitivamente esa calidad no existe y tú cómo mejoras eso. O sea, es súper difícil. Oye, y en Dubái, ¿cómo hace uno la frijolada? ¿Cómo funciona la comida allá? ¿Eso cómo hace uno para Tú estar sabes en que me ambiente? preguntaste lo mismo hace 4 años. Ah, es aplica una porque yo vea. obsesión en este hombre. Que Lo siento, cómo hacía Carolina. yo para comer frijoles en Corea. Mira, te voy a contar una cosa. De Ya geografía, no fui. gente cambió. Un Ya poquito. me toca ir. Por eso cuando fui a estar en la casa con mi mamá, creo que no hubo ningún día que no le pidiera frijoles, porque es algo Ah, que no puedo hacer acá y bueno, no cocino mucho, entonces no es muy fácil el tema. Pero sí, pero sí se pueden hacer, porque sí venden ollas a presión y ese tipo de cosas. Tengo que comprar la mía. Tengo que comprar la mía porque no la tengo.
pero sí se puede, sí se puede. Aquí el mercado es muchísimo más abierto que en Corea del Sur, que sí es más cerrado, es más difícil encontrar ese tipo de cosas. Carolina, Sí. y me imagino que es abierto en todos los sentidos, pero uno muchas veces como emprendedor colombiano lo siente muy lejano, o sea, y costoso. ¿Qué herramientas podría uno explorar como para llegar a ese mercado que recomiendes? Súper. Jole, gracias por traer el tema a colación. Me parece que es súper importante. Aquí hay muchos latinos y hay muchos colombianos, pero tú vas a encontrar un tema que es muy particular y es que yo, por ejemplo, he visto que hay muchas personas ofreciendo servicios de véngase a vivir a Dubái. Dubái tiene el costo de vida que tiene Medellín. Venga que aquí esto no es tan caro y es súper fácil. Entonces es como cuando uno trae a la gente con espejitos. Y hay un tema también que es muy concreto y es que hay muchas empresas que viven de hacer registros de empresas. O sea, hay gente que está dedicada a simplemente hacer registros de empresas, pero sin el tema, sin realmente saber cuál es el tema de fondo de ese negocio, ¿cierto? Entonces, el tema de los costos de vida sí es bastante costoso, es muy costoso y no es parecido al de Colombia desde ningún punto de vista. Y ellos tienen unos sistemas, digamos, de arrendamiento, de escuela, de salud, de trabajo, que es completamente distinto porque es una economía abierta. Es una economía hecha para que la gente de otros países se venga a vivir acá. Ejemplo, el 90% de la población que vive en los Emiratos es extranjera, solamente el 10% son emiratíes. Entonces tú puedes darte cuenta que es un país hecho para que los extranjeros vengan a vivir, pero uno tiene que hacer una diligencia o una preparación para poderse venir acá y no simplemente para venir y tener que irse. Yo creo que esa no es la idea. Cuando uno quiere hacer una expansión de negocio, uno busca que sea una cuestión sostenible. No es yo registro mi empresa, pero sí, yo registro mi empresa y después ¿qué? Entonces yo siempre les sugiero a mis clientes, por ejemplo, que se están viniendo de otros países, que esa escalación tiene que ser progresiva, que esas conversaciones, por ejemplo, con alguien que ya esté aquí es súper importante, por ejemplo, con alianzas que se puedan hacer con empresas que están haciendo lo mismo acá, es súper importante también, pero yo creo que es un proceso de expansión que se debe dar con acompañamiento, que creo que se debe dar con mucha información y creo que debe ser también escalado. No considero que, me parece que es irresponsable cuando yo veo, por ejemplo, gente que dice, no, sí, venga y compre aquí o haga aquí o esto, porque hay unos temas que es importante que la gente se le guíe sobre eso. No puede ser tan a la colombiana de echando a pique se aprende. Toca con planificación. Sí, sí, venga que aquí le hacemos, no, o sea, eso es irresponsabilidad. Sí, sí, Santiago. totalmente. Carolina, una pregunta que siempre tengo que hacer es, pues, y más en tu caso, maestría en relaciones internacionales, todos estos idiomas, todas estas culturas, todo lo que pasa y tan nivel técnico, ¿tú qué lees o qué oyes? ¿Qué libros lees que te gusten, que recomiendes? ¿Cuál es tu libro que más recomiendas que has leído? O tu podcast, aparte de Amigos TIC. Yo sé que ibas a decir eso, pero Claro aparte que de... sí. Bueno, me preguntas a nivel profesional, a nivel personal, Lo del que que sea, lo quiera. que te guste, sí. Lo que quieras. Bueno, Tu mesa de muy noche, interesante ¿qué es la lo que pregunta. lees? Lo que tenga en la mesita anoche. Sí, la que tengo atrás, aquí siempre mantengo al lado, siempre mantengo los libros que leo por las mañanas cuando me levanto y antes de empezar las rutinas del día. Mira, Santiago, te voy a contar una cosa. Yo todo el tiempo estoy conectada con dos cosas. Primero, porque yo creo que el crecimiento profesional y el crecimiento en la vida no son aislados. Yo creo que nosotros como seres humanos somos una integralidad y si uno quiere crecer en esa integralidad, tiene que ponerle atención a todos los campos de la vida. Eso significa el profesional, estando conectado con amigos TIC o con los, por ejemplo, los podcasts que son muy pro en temas que tienen que ver con cripto y que le cuentan a uno qué está pasando en el mercado. Pero creo que también hay que estar súper conectados con un tema de espiritualidad, con un tema de meditación, por ejemplo, de ejercicio, de comida saludable. Entonces, si tú me preguntas qué leo,
o qué escucho. Yo siempre estoy alrededor de todos esos 3 temas o esos 4 o 5 temas, que me parece que es de la única manera en la que uno logra esa integralidad. Entonces ahora, por ejemplo, leo muchísimo en mi tiempo libre, leo muchísimo cosas de meditación, por ejemplo, de mindfulness o ese tipo de cosas que buscan dar como eso que te decía, como esa conexión de integralidad entre las cosas que pasan, oro mucho y algo así, pero bueno, en temas también de lo que tengo que tiene que ver con cripto, yo constantemente, bueno, desafortunadamente no escucho ni leo mucho en español, la mayoría de las cosas que leo son en inglés y también trato de buscar muchísimo y encontrar mucho contenido que tiene que ver en coreano con las cosas porque el mercado es muy importante. Tengo aplicaciones también que busco para saber cómo están los mercados, cómo está el valor de las monedas en las que me parece que es más importante poner atención y todo ese tipo de cosas. Eso es. ¿Tú qué lees, Santiago? ¿Qué están ustedes leyendo en estos días? Yo ahorita me estoy ¿Qué te leyendo recomiendas? Roma para los escépticos, de Juan Ok, ¿qué Esteban tal? Galán. Muy chévere, una novela, pues no es una novela histórica, pero es la manera de contar a Roma para los escépticos. Entonces, ¿qué pasó en el Panteón y por Ok. qué son las tradiciones y qué significa todos esos símbolos y por qué el cristianismo y qué pasó después con Nerón y cómo llegó Julio César y cómo fue donde mataron a Julio? O sea, pero para los escépticos de por qué el Imperio Romano. Entonces, ese me gusta mucho de historia. Qué Eso la chévere. vivió Víctor en directo, que es distinto. Yo la leo, Víctor fue testigo. O Ay, protagonista. Interesante. Dios mío. Señores, hoy tuvimos a Carolina Ríos, una abogada cripto colombiana que se ha hecho un trazado por el mundo, que ha hecho camino, que hoy es un referente mundial en estos temas, juiciosa, aplicada y ahora precisamente desde los Emiratos Árabes también ayudando no solo a descifrar, sino a construir este mundo. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas de streaming y por supuesto vernos en el canal de YouTube de Caracol Podcast. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, Hasta Carolina. Un luego. Desde abrazo. Marillo, Gracias a ustedes. desde Gracias a Marillo, ustedes. Antioquia para el mundo, se podría llamar también. Exactamente. Gracias. Sí, tal cual.